Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Hebreos, capítulo número 1. Normalmente nosotros leemos el libro de Juan cuando alguien está comenzando la vida de fe, porque el libro de Juan muestra muy bien la persona de Jesús en su condición de Hijo de Dios y nos ayuda a conocer a Dios de una manera muy especial. Nos ayuda a conocer cosas importantes para nuestro espíritu. Pero el libro de Hebreos tiene el conocimiento acerca de Jesús en toda su plenitud. El libro de Hebreos comienza hablando acerca de Jesús como el creador de todo y aquel que tiene el nombre más alto. A continuación, en el libro de Hebreos uno comienza a ver que Jesús es más alto que incluso los ángeles. Y posterior a ello comienzan a compararlo con los sacerdotes, dando a conocer que Jesús es más grande que cualquier sacerdote. Después habla acerca de que Jesús es más grande que cualquier rey. Y por último termina diciendo que Jesús es el sacrificio más alto que se ha podido dar en toda la creación. Que Jesús es el sacrificio que ha complacido al Padre. Y que el tiempo para escucharlo, es el mensaje de Hebreos, es que escuchemos al Hijo de Dios ahora, hoy es el tiempo. Termina diciendo que si nosotros corremos esa buena carrera, poseeremos el reino de los cielos, el cual es nuestra herencia y la promesa. Pero también dice que si desmayamos, no tendremos, ¿quién nos podrá librar? Si el que nos podía librar, lo abandonamos. Entonces que permanezcamos. El propósito del libro de Hebreos es fundamentar una fe inquebrantable en la vida de la iglesia. Que la iglesia se viva por la palabra, confiando siempre y teniendo la mirada puesta en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la iglesia, tener la mirada puesta siempre en Cristo Jesús. Si usted hoy, en este momento, reconoce que ha puesto su mirada en algún hombre, es el momento en el cual usted tiene que bajar la mirada, arrepentirse y ponerla en Cristo Jesús. Él es el único dador de vida, Él es el único que sustenta la iglesia y es el único quien ha dado la vida por la iglesia. Nadie más, nadie más. Y si alguien diera la vida por la iglesia, como usted y yo estamos invitados a hacerlo, ninguno de nosotros podríamos decir que hemos dado la vida como Él la dio, porque Él dio su propia vida, mientras que usted y yo la hemos perdido por causa de nuestros pecados. La vida que ahora tenemos es Cristo en nosotros. Por eso nosotros confesamos que ya no vive Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Eso es lo que vamos a celebrar. ¿Bien? Así que les pido el favor se pongan sus pies. Vamos a leer Hebreos, capítulo 1, del versículo 1 al versículo número 4. Leamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oremos. Padre, la palabra fue enviada a nosotros para que dé vida a nuestro espíritu. Hoy clamamos a ti, danos vida al espíritu, que la palabra de vida salga a través de mis labios, Señor. Padre Celestial, que la palabra entre, Señor, penetre y discierna entre los pensamientos del alma y del espíritu, Señor. Que nos ayudes, Dios bendito, hoy a través de tu palabra a conocerte más, a conocer tu nombre y a conocer el poder que hay en tu nombre. Padre bueno, obra en cada uno de los oyentes, que a través de la palabra, Señor, el que esté cautivo sea libre, el que esté muerto tenga vida, Señor, el que esté ciego abra sus ojos, el que esté sordo, sus oídos sean ensanchados, Dios bueno. Padre, que el que tenga un corazón duro, Señor, sea puesto corazón de carne, para que todos los que estamos aquí escuchemos la palabra, para que la iglesia sea edificada y los que no son iglesia sean creyendo. Y entonces nazcan de nuevo y reciban la promesa de la vida eterna y la promesa del Espíritu Santo. Gracias damos, Dios bueno, por este tiempo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos deben. No nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por favor, tome asiento. El título del mensaje de hoy es Viviendo por el más excelente nombre. Cuando a nosotros nos hablan de los nombres, nosotros debemos limpiarnos un poco en nuestro pensamiento. Nuestra cultura no nos ha enseñado a valorar los nombres. Hoy en día nosotros le colocamos nombres a los hijos porque el nombre está de moda, porque es el nombre de mi actor o de mi estrella favorita. Entonces, si mi estrella favorita es John Travolta, pues le pongo a mi hijo John Travolta García. Entonces, pues, comienzan a quedar así los nombres. También colocamos nombres porque de pronto estamos en la tradición y ese día se celebra el nombre de algún santo en la tradición. Entonces tomamos ese nombre y si hoy es el día de San Patricio, pues mi hijo se va a llamar Patricio García y sucesivamente. También tomamos los nombres porque como nuestros apellidos son un poco chipchas, ¿cierto? No me refiero a los nombres, por ejemplo, García, Ramírez, Rodríguez, Medina, Garcés, Navas. No, esos nombres vienen del otro continente, sino los nombres y los apellidos que son más de nuestra tierra. Por ejemplo, aquí hay personas de apellido Siachoque. Es un nombre que de una vez le indica a uno que su familia es nata de aquí, de esta tierra latina. Y nombres como eso, por ejemplo, no, que mi apellido es Curitiba, ¿cierto? Y nombres así. Entonces, cuando uno le va a poner el nombre, ¿cómo rima con el apellido? ¿Verdad? Entonces buscamos nombres que rimen. O a veces colocamos nombres con los cuales no los vayan a molestar. Yo siempre le dije a mi esposa, nuestro primogénito, cuando los estábamos esperando, le decía que nuestro primogénito se llame Alan. Y justo estaba ahí un amigo y me dijo, claro, y el segundo nombre que sea Brito. Y yo, y se tiró el nombre. Entonces, ya no le puse Alan, pero Alan tiene un buen significado. Otro nombre que pensé fue Joel. Y entonces había un amigo que le gusta mucho Superman y dijo, ay no, Joel, Kael, el papá de Superman. Pero yo lo hacía porque los nombres que terminan en él y que comienzan en J normalmente tienen trascendencia hebrea. Y lo que termina en él tiene que ver con Dios, con Jehová, con Elohim. Entonces yo quería era por eso, porque significaba agradable a Dios, cercano a Dios. Yo quería ese nombre. Entonces, hoy en día nosotros no ponemos los nombres con un significado ni con un propósito, sino a la moda, a lo que rime, ¿cierto? Al de popular. Entonces, la Biblia le da una importancia muy profunda a los nombres. La Biblia no deja pasar desapercibidos los nombres, por el contrario, la Biblia está constantemente diciendo, y él se llamará Juan porque será poseedor de la gracia de Dios. Y él se llamará porque, y él se llamará porque, y él se llamará porque. Entonces hay un significado que la Biblia le está dando a los nombres. Y nosotros acabamos de leer Hebreos, capítulo 1, del versículo 1 al 4, pero hoy haremos énfasis en el versículo 4, en el cual el autor de Hebreos está hablando acerca del Hijo, y está diciendo acerca del Hijo que Él fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, Jesús es un nombre que está por encima incluso del nombre de los ángeles. La Biblia nos habla de 3 seres espirituales. Nos habla acerca de Dios, nos habla acerca de los ángeles y nos habla acerca de los hombres. Dios es el creador de todo. Él es el todopoderoso y se sustenta a sí mismo. Y tiene su propio nombre. Los ángeles son inferiores a Dios, pero son un poco superiores a los hombres, por cuanto no están limitados por la carne. Un ángel no envejece, un ángel no muere, los ángeles no necesitan reproducirse, ni Dios les dio el poder para reproducirse porque ellos son eternos, son espíritu.
Ellos no sufren de enfermedades, no sufren de dolencias, pero también la Biblia muestra que a los ángeles les fue dado nombre. Hay unos nombres en especial que muestran en la Biblia. Por ejemplo, encontramos el nombre de Miguel, el nombre de Gabriel, el nombre de Luciel, el nombre de Apolión. Encontramos los nombres allí de algunos ángeles y pareciera que nos da a entender que es algo especial. Pues la Biblia siempre ha mostrado que cuando se pone un nombre es por algo especial. Por ejemplo, cuando fundaron la ciudad de Betel, significa la luz de Dios, ciudad de luz. Betel, cuando usted lee la Biblia, por eso fue puesto ese nombre. Toda la Biblia le está dando énfasis e importancia a los nombres. Así que nosotros no podemos pasar por desapercibido los nombres que encontramos en la Biblia. Y si él está diciendo en el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. También debemos recordar que el otro ser espiritual son los hombres. El hombre es el ser espiritual más bajo. No vayamos a pensar que el ser espiritual más bajo es una piedra, una planta o un animal, porque ni la piedra, ni la planta, ni el animal tienen espíritu. Sino que en cuanto a los seres espirituales, Dios, ángeles y hombres, el hombre es el más bajo, es el más débil de los tres. Y cuando la palabra se hizo carne, esa carne tomó forma de hombre. Dice Juan capítulo número 1 que aquel verbo tomó forma de hombre o forma de carne, dicen algunas versiones. Así que el Hijo de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios, la mente creadora de Dios, tomó la forma de hombre. No se hizo como un ángel, porque dice la Escritura en Filipenses que se despojó a sí mismo, abandonando su estatura de Dios, tomando la forma de siervo. Claro, un ángel también es siervo, pero un ángel es más poderoso que un hombre, un poco más poderoso. Pero tomó la forma del ser espiritual más bajo, que es el hombre. Usted y yo tenemos la condición espiritual más baja, no la condición, perdón. Somos el ser espiritual más bajo, el más débil. Así que él tomó esa forma. Pero dice que él no fue grande por la forma que tomó, sino ¿por qué? ¿Por qué dice ahí en lo que acabamos de leer que fue grande? Dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que nosotros, si él está diciendo que el Hijo de Dios, que el primogénito, que el que es la imagen misma de la sustancia de Dios, que aquel que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, que aquel que nos purificó de nuestros pecados, que aquel que murió en la cruz y se levantó al tercer día, fue exaltado por el nombre. Quiere decir que debemos fijarnos en ese nombre y que los nombres que están en la Biblia no hay que pasarlos por alto, sino que los nombres están dados porque nos quieren transmitir un conocimiento, nos quieren transmitir un propósito, un fin. Si nosotros averiguáramos los nombres, qué significan los nombres de las ciudades que usted y yo conocemos, nos daríamos cuenta que hubo un propósito al colocarle ese nombre. Eso no lo colocaron por moda. Como hoy en día, ¿no? Vamos a fundar este barrio, ¿cómo le ponemos? Ay, un primo lejano estuvo en Michigan, pues pongámosle Michigan. ¿Usted dónde vive? En Michigan, Bosa. No tiene sentido. En cambio, uno comienza, por ejemplo, uno va para Usme, en el lugar donde va subiendo la montaña, y hay un lugar que se llama Altavista. Tiene todo el sentido, porque desde ahí usted ve toda la ciudad. Todo el sentido, muy bien por el nombre. Claro. Los nombres debemos aprender a colocarlos con un sentido. Entonces, lo primero que vamos a mirar es si la Escritura realmente le da esa trascendencia a los nombres. Miremos, por favor, Génesis capítulo número 5, versículo 28. Génesis capítulo número 5, versículo 28 y 29, por favor. Leamos. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Qué está diciendo? Que su hijo se va a llamar Noé. ¿Por qué? Porque dice que este nos traerá ¿qué? Alivio.
O sea que el papá está teniendo una esperanza en su hijo. Pero también el nombre nos está indicando algo. ¿Qué? Que en la época en la cual nació Noé no había descanso, no había alivio. La gente no estaba reposando, estaban alterados. Más adelante, cuando leemos Génesis capítulo 6, nos damos cuenta que el hombre de Dios se había desordenado. Entonces ya no estaban tranquilos. Y también estaban allí, Dios mío, también tenían claro lo que había ocurrido con Adán. Mire lo que dice en el versículo 29. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea que Lamec y Noé conocían lo que había ocurrido en el huerto. Claro que sí, ellos conocían lo que había ocurrido en el huerto. Y ellos entonces estaban esperando el alivio del Señor. Aunque Dios había maldecido la tierra, estaban esperando el alivio del Señor. Y Lamec concibe a Noé y le pone ese nombre teniendo esa esperanza. Este nos traerá alivio. Imagínense la esperanza que ellos tenían. Aunque en la época de ellos no había una palabra como la nuestra, que tenemos ahora las palabras de Jesús, y tampoco tenían la ley, tenían esperanza en Dios. Esa era su esperanza. Y bueno, después nos damos cuenta que Dios entonces bendice a Noé, lo libra del diluvio, ¿verdad? Y cuando él sale de la tierra, Dios le dice que nunca más volverá a maldecir la tierra por el agua. La ha limpiado la tierra de toda la maldad. Es como un nuevo nacer, ¿no? ¿A usted le gustaría poder volver a comenzar? Cierto que una vez ha cometido cosas que uno, me gustaría volver a comenzar para no caer en ese error, ¿cierto? Pero bueno, le voy a dar dos noticias. La primera, aunque volviera a comenzar, volveríamos a caer. Porque engañoso es el corazón del hombre. Mas en Cristo Jesús somos hechos nuevas criaturas. ¡Qué maravilla! ¿Sabe por qué? Porque Jesús es nuestro Noé. Él fue el que nos trajo el alivio de nuestras angustias. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Jesús fue el que le trajo el alivio a sus angustias. Cuando nosotros nos predican el Evangelio, comprendemos que lo más difícil no son las situaciones que podamos vivir en este mundo, sino que por la muerte de Adán en su espíritu, usted y yo hemos heredado la muerte espiritual y que estamos separados de Dios, que nosotros estamos en la condición de los malditos. Dios es bendición, apartados de Dios somos malditos. Dios es vida, apartados de Dios estamos muertos. Pero Jesús es aquel Noé que trajo a nosotros alivio a nuestras cargas. Ya no sentimos a Dios lejano, sino que ahora Dios está cercano a usted y a mí. Nos ha quitado el pecado. Al inicio del culto, Marta oraba, Señor, gracias porque tú rompiste el velo. Porque tú nos permitiste ahora tener el camino abierto para acceder al Padre. ¿Comprendemos que Jesús es nuestro Noé, el que nos trajo el alivio? ¿O a usted le da alivio saber que Dios es su enemigo? A veces pensamos que el peor enemigo que puede tener el hombre es el mismo Satanás. Pero el peor enemigo que podría tener el hombre es Dios. Porque ¿quién contra Dios? ¿Quién contra Dios? Entonces nosotros estamos buscando el favor de Dios. Ahora miremos por favor Génesis capítulo 17. Génesis capítulo número 17, versículo número 5. Leamos, por favor. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Es importante el nombre? Claro que sí. Solamente Dios le dio a Abraham el tener un hijo hasta cuando le dio esta promesa. Porque ¿qué había ocurrido antes? Pues Abraham había tenido el hijo con Agar, Ismael, el hijo de la esclava. Y en ese momento él se llama Abraham, padre exaltado. Exaltado.
Cuando usted está exaltando algo, lo está poniendo arriba, muy arriba. ¿Cómo veían los hombres a Dios en el Antiguo Testamento? Exaltado, sí, pero ¿qué tan exaltado? ¡Wow! No, imposible alcanzar a Dios. Todo el tiempo ofrecían sacrificios. La palabra Abraham nos muestra que también en el Antiguo Testamento Dios estaba lejano. Exaltaban a Dios. Mire, Abel ofreció sacrificio, ¿lo recuerda? Y sus sacrificios fueron animales y él ofreció el mejor sacrificio. ¿Para qué? Para agradar a Dios, aunque ellos no tenían mandamiento de hacer sacrificios. Es decir, que ellos estaban ofreciendo una ofrenda a Dios. Luego Noé, cuando sale del arca, él está ofreciendo también los animales limpios. Pero esos animales limpios no era porque ellos tuvieran un culto ya organizado, dado por Dios para rendir culto a Dios, para ofrecer ese sacrificio. Simplemente Dios le dijo cuando entró al arca, guarde esos animales limpios. Y él ofreció. Ellos buscaban agradar a Dios porque llevaban la carga del pecado de Adán. Mas cuando viene la ley, ellos conocen el culto a través del tabernáculo. Y entonces viene el sacrificio. Y en un momento vamos a leer un texto en el cual nos muestra que continuamente estaban sacrificando, dando a entender que eran perdonados de pecado. No. Si cada día tenían que estar ofreciendo sacrificios, eso daba testimonio de que no estaban perdonados de pecado. O sea que Dios se veía lejos. Pero él le dice a Abraham, ahora te llamarás Abraham, porque serás padre de muchas naciones. ¿Quién es el padre de las muchas naciones? ¿Abraham? No, nuestro Abraham es el Señor Jesús. Porque dice el salmista que Dios lo glorificó y que ahora él confesó la palabra delante de la congregación para presentarle a muchos delante del Padre. El Hijo volverá por su iglesia para presentarlo delante del Padre, porque Él es el Padre de muchas naciones. Dice en Apocalipsis que delante de Dios estarán todas las naciones delante de Él, dándole gloria. Así que Él es el Padre de las muchas naciones. Si nosotros nos damos cuenta en el Antiguo Testamento, cada vez que vemos que ponen un nombre a un hombre piadoso, nos está haciendo sombra de Cristo. Nos está mostrando que Cristo va a venir, que va a venir el que nos acerca, que va a venir el que nos alivia, que va a venir el que nos hace hijos de Dios. Y entonces ahora podremos decirle a Dios no ese gran Padre exaltado que está lejano, sino que ahora podemos decirle, Abba Padre, porque a través de Jesús nos ha acercado al Padre. Señor, enséñanos a orar. Y Él podría haber dicho, oren así, oh Jehová, altísimo, como oraban los profetas. Pero ¿cómo comenzó el Hijo a orar? Padre nuestro, Abba Padre. ¿Qué nos está mostrando el Hijo? Que a través de la enseñanza de la oración estamos cerca de Él. Así que los nombres sí tienen algo que indicarnos. Pero en Hebreos leímos que el nombre de Jesús era el nombre más excelso, el más alto. Excelso es digno de gloria. El más digno de gloria. No hay otro nombre digno igual a Él. Y bien, nosotros nos damos cuenta en la Biblia que cambian muchos nombres. A Jacob, Dios le cambia el nombre por Israel. Dice, ¿cuánto has peleado con Dios? O sea que el nombre de Israel es pelear con Dios. Si usted tiene un hermano que llama Israel y es peleón, a Simón le llamó Pedro. Y luego la Biblia también comienza a decir que aquel Pablo, es decir, Saulo de Tarso. Entonces la Biblia está mostrando que los nombres tienen una importancia. Si no fuesen importancia, Dios no los cambiaría. Pero ¿sabe? A los ángeles también les da nombre. Por ejemplo, la Biblia muestra que está Miguel. Y Miguel es un nombre que significa Dios con nosotros. Dios como Dios, perdón, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Eso significa Miguel. ¿Quién como Dios? Es decir, que la labor de ese ángel es ¿qué? Mostrar quién como Dios. Mostrar que Dios es el más alto. Mostrar que no hay nadie que se pueda oponer a Dios. Mostrar que no hay nadie que pueda decir yo soy Dios. Por eso la Biblia muestra que cuando Satanás quiso ocupar el lugar de Dios, ¿quién lo sacó? Miguel. Porque Miguel dirá, ¿quién como Dios? Usted no es como Dios. Fuera de aquí, y lo sacó. Es un ángel que está peleando. También lo muestran peleando con Luciel, con Satanás, por el cuerpo de Moisés. Y también lo muestran a él peleando cuando Daniel está haciendo el ayuno de 21 días, de 3 semanas,
Y entonces llega el ángel y dice, perdóname la demora, pero desde que, no se tuteaban. Perdóneme la demora. Desde que usted estaba orando, el Padre lo escuchó y yo venía, pero se me interpuso el principado de Asiria. Y tuvimos que esperar hasta que viniera el príncipe, Miguel, para que nos ayudara. O sea que muestra que Miguel tiene una labor de mostrar quién como Dios. El pueblo de Israel tenía esa misma actitud. Cuando alguien venía a enfrentar al pueblo de Israel y ofendía el nombre de Jehová, el pueblo de Israel se ponía en la batalla y peleaba y decía, ¿quién como Dios? Eso fue lo que dijo David. ¿Quién como Dios? Y peleó por el nombre de Dios y tumbó al gigante. Así que Miguel tiene un nombre que significa mucho y nos está indicando que los ángeles también pelean por el nombre de Dios. También tenemos el nombre de Gabriel, que significa hombre de Dios. Y cuando vemos la intervención de Gabriel, nos damos cuenta que habla a aquellos hombres que están recibiendo una palabra, aquellos hombres que son hombres de Dios. Y Gabriel es como un mensajero, él es el mensajero, es aquel que está llevando el mensaje al hombre de Dios. También significa Dios se ha mostrado fuerte, Dios se ha mostrado fuerte, mostrándolo a través de su palabra. Pero también encontramos un nombre que es Luciel o Lucifer, que significa portador de luz, ángel de luz. Es decir, que Satanás antes de caer era ángel de luz. Dice la escritura que en Isaías y en Ezequiel, que cuando él fue creado de tal manera que su hermosura sobrepasaba. Y dice, perfecto eras en todo. Imagínese. Que para su creación fueron preparados los tamborines. Está diciendo que él le correspondía ¿a qué? Dar toda la gloria a Dios. Portador de luz, gloria es luz. Así que su labor era darle toda la gloria a Dios. ¿Y qué ocurrió con él? Su corazón lo engañó y dijo, yo también puedo ser como Dios. Y se engrandeció y fue echado fuera. Así que la Biblia cuando nos habla de los nombres está dando algo importante. Está dando algo que nos quiere enseñar. Y podríamos ahondar más acá porque los nombres de las iglesias y etcétera. Pero el tiempo es corto. Así que debemos avanzar. En el Antiguo Testamento se conoció la caída del huerto del Edén. Y todos los hombres llevaban en su espíritu la carga del pecado. Todos estábamos, sin excepción, destituidos de la gloria de Dios. Y el nombre más alto que se dio a conocer en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el nombre más alto que se dio a conocer en el Antiguo Testamento? Jehová. Jehová para nosotros, porque tiene una traducción muy influenciada por el inglés, podría ser mejor Yahweh, o mejor ni siquiera saber cómo pronunciarlo, porque no tenemos cómo pronunciarlo. Pero era un tetragrama que ni siquiera ellos se ofrecían o se permitían pronunciarlo, porque era un nombre santo, o es un nombre santo, es un nombre santo. Es un nombre santo. Y dice Génesis capítulo 8, versículo 20. Lea conmigo, por favor. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Mire tan bonito este texto, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque él intentó del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Recuerda cuando Lamec tuvo a Noé? ¿Recuerda que lo leímos hace un momento? ¿Qué dijo? Yo le pondré Noé, porque este será alivio para nosotros, por cuanto Dios maldijo la tierra. ¿Y ahora qué está diciendo Dios? Que cuando Noé ofrece sacrificio, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Que percibió qué? Un olor grato. ¿Y qué dijo Dios? No maldeciré más la tierra por causa del hombre. No porque el hombre ahora sea bueno, sino porque dice, terminaré destruyendo la tierra por causa del hombre, porque el hombre es muy malvado. Entonces, él trajo alivio en cuanto a la tierra. Pero lea conmigo ahora Génesis capítulo 17, 4. Dice el Señor a Abraham,
antes de que le dice cuál es el nuevo nombre, le dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Él está diciendo a Abraham, yo no sé usted cómo sienta esto, pero si Dios lo hiciera conmigo, yo me alegraría un montón. Yo saltaría de la dicha porque le está diciendo, yo voy a hacer un pacto contigo. Imagínese que Dios haga un pacto con usted. Usted le diría a Dios, júreme lo que lo va a cumplir. No, lo que Dios dice, lo hace. Y Él le está diciendo a Abraham en ese momento, yo haré pacto contigo. ¿Cuál? Serás padre de muchedumbre de gentes. Ahí. Abraham no tenía ya por qué dudar, porque ¿quién se lo estaba diciendo? Dios mismo. Dios mismo. Así que entendamos que en Jesús, que es el cumplimiento de todas las escrituras, de lo que escribió Moisés, la ley, y de lo que dijeron los profetas, es que Jesús es nuestro Noé. Él quita la maldición, así como la quitó con Noé, la quita. Solo que nosotros no la quita de esta tierra, sino de esta tierra. Somos limpios, ahora nos podemos acercar a Él. Y Él ahora, nuestro Padre, no es solamente de los judíos, sino de todos los que estamos aquí. Mire, aquí hay pastusos, costeños, rolos, hondureños, cienagueños, boyacos, guajiros, de todo hay acá. Para todos alcanza la gracia. Imagínese la bendición. No es para alguien nomás, no es para los de un apellido, no son para los de un lugar, es para todo aquel que haya creído en el nombre de Jesús. Escuche bien, para todo aquel que haya creído en el nombre de Jesús. No somos hijos de Dios por creer en el nombre de Abraham. No estamos limpios de la maldad por haber creído en el nombre de Noé. Somos limpios por haber creído en el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Wow, Dios santo, ayúdame. Estábamos hablando que el nombre más alto que nos ha sido dado es Jehová. Así que en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 8, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Este texto, ¿por qué lo estamos leyendo? El nombre más alto dado en el Antiguo Testamento es el nombre de Jehová. Vimos antes que el ser espiritual más bajo es el hombre, pero por encima del hombre en fuerza está el ángel. Y el nombre más alto que tuvieron los ángeles fue el nombre de Jehová. Vimos el nombre de Miguel, vimos el nombre de Luciel y vimos el nombre de Gabriel. Bueno, no vimos el de Apolión, pero era otro nombre allí de un ángel. Ahora está hablando de un nombre, es el nombre de Jehová. Y quiero llamar su atención en lo siguiente. ¿Quién creó todo? Dios. Por lo tanto, Dios es más grande que todo, ¿verdad? Todo está en Dios. Dice Segunda de Crónicas que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Ahora, si Dios es más grande que todo y usted y yo no alcanzamos a ver de aquí a Júpiter, le pregunto, ¿podemos ver a Dios? Él es muy grande. Él es muy grande. Si Dios es el que contiene todo, Dios podría decir, bueno, estuve en tal lugar y estuve en tal otro. No podría.
Porque Dios es más grande que todo. Así que Dios va a utilizar a alguien que traiga su nombre. ¿Los nombres qué significan? Algo. Significan autoridad, significan un propósito, significan una palabra que orienta. Así que Dios tiene que darse a conocer a través de un nombre, para que por el nombre conozcan quién es Él. Así que Él a quién se lo da. Mire lo que dice. Versículo número 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. ¿En dónde estaba el ángel? En una llama de fuego. Ahora mire lo que dice el versículo número 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién está hablando? Un ángel. Pero este ángel, ¿qué es lo que tiene para que hayan escrito aquí que Dios fue el que lo llamó? ¿Qué tiene ese ángel que no tiene nadie más? Un nombre. ¿Y ese nombre cuál es? El nombre de Jehová. No es nombre propio del ángel. Es el ángel que fue encomendado en el nombre de Dios. Y dice el versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Mira el versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Si Dios es más grande que los cielos de los cielos, ¿cómo descender a algo? Yo le pregunto, ¿usted puede descender a su estómago? ¿Por qué? Porque es más grande. ¿O usted puede descender al ojo derecho? ¿Puede descender a su talón? No. Así que Dios utiliza un ángel, le da el nombre, pero toda la gente debe ser humilde ante ese nombre, no como tal al ángel, sino al nombre. Mire conmigo, por favor, Éxodo 23, versículo 20. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Leamos. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, se da cuenta que siempre que Dios da palabra, ¿quién estaba presente? Un ángel. Siempre. Ahora mire, ¿quién le dio la ley a Moisés? ¿Quién le dio ¿De dónde viene la ley? La ley viene de Dios. ¿Pero a través de quién la dio? De un ángel. Mire conmigo Éxodo capítulo número 7. Lea conmigo, por favor, desde el versículo 51. Esteban está presentando testimonio de quién es Jesús. Ay, Hechos 7, perdón. Hechos 7. Es que aunque... Yo también me puedo equivocar, perdón. Hechos capítulo número 7. Versículo 51. Esteban está presentando defensa de quién es Cristo. Esteban está preocupado por mostrarle a los judíos quién es Jesús. Igual que el autor de Hebreos está preocupado por mostrar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Jesús quién es? ¿El hijo de José, el hijo del carpintero que murió en la cruz como los dos ladrones? ¿Y que no fue que resucitó, sino que se robaron el cuerpo de la tumba? No. Mire lo que está mostrando. Versículo número 51. Duros de cerviz. Esteban está hablando. Recuerda que Esteban es el que está hablando. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros.
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y me ataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Quién dio la ley? Los ángeles. Así que los ángeles, ¿por qué se les rinde homenaje? Mire que en el Antiguo Testamento se arrodillan ante los ángeles y no pasa nada, porque Dios ha dado un nombre que ellos están portando. Comprendamos que no es que los ángeles, pregunto, ¿los ángeles son dignos de adoración? No. Pero en el Antiguo Testamento, como no había nadie más que trajera el nombre, a Dios le plació que por medio de un ángel viniera el nombre de Jehová. Y en ese nombre, toda rodilla se doblaba en el Antiguo Testamento. ¿Estamos bien? Pero aunque ese nombre era tan poderoso que trajo la ley, ese nombre no pudo quitar el pecado. Aunque los ángeles tenían un nombre tan poderoso, no podían redimir al hombre. No podían. Aunque quisieran, no podían. Aunque derramaban la sangre de los corderos, podía ser el cordero más perfecto, no era suficiente para quitar el pecado, mi amado. No era suficiente ese cordero. Hebreos 10, versículo 11, por favor. Dice la palabra, mire, antes de que lo leamos, entienda esto, en el Antiguo Testamento, todo sacrificio se hacía para dar gloria al nombre de Jehová. Todo. Pero ese sacrificio sí lo exaltaba, recuerde, Padre exaltado, lo exaltaba, pero no podíamos acercarnos como hijos. No podíamos. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero la condición del hombre era triste. Podía exaltar a Dios, pero no podía acercarse como un hijo, como un siervo, como cuando usted llega nuevo a un trabajo y allá está el jefe y usted no sabe cómo ir. Pero usted lo exalta cuando él llega, muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Sigue y se sienta. Pero usted se siente lejano, torpe. Esa es una condición horrible. Ahora imagínese con el Todopoderoso. Pero ni siquiera en el nombre de Jehová, derramando toda esa sangre que derramaron de esos animales, habían caudales de sangre de continuo en el tabernáculo. Ni siquiera esa cantidad, ese montón, esos millones de litros de sangre que se derramaron, pudieron quitar el pecado del mundo. ¿Dios para qué permite eso? Precisamente. Porque si con esa sangre no se limpia, imagínense cuán pecador somos. Pero Dios en su misericordia nos proveyó un mejor cordero, con un mejor nombre. Un nombre que está por encima de todo nombre. Está por encima de todo nombre nombrado en los cielos, dado en la tierra y de todo nombre que haya debajo de la tierra. Ese nombre está por encima de todo nombre porque es tan poderoso que puede quitarle a usted y a mí el pecado. Puede quitarnos a usted y a mí la acusación. Puede limpiarnos de toda culpa, puede transformar nuestra conciencia, puede transformarnos y hacernos luz, aunque éramos tiniebla. Nos hace limpios, aunque éramos inmundos. Nos hace vida, aunque éramos muertos. Ese nombre y la sangre en ese nombre es la que nos puede limpiar y purificar. Dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso es desesperanzador. Imagínense que usted y yo nos congregáramos cada 8 días acá diciendo, bueno, vamos a orar a ver si hoy sí pudimos agradar a Dios. A ver si hoy sí alcanzamos misericordia. ¿Se imagina cómo sería triste la oración? ¿Cómo sería agotadora? ¿Cómo sería de frustrante rendir culto? No, tampoco sirvió. Otra vez nos toca. Pero dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mi amado, tenemos esperanza. En Cristo Jesús,
No importa su pecado. Cristo, con la fe en Cristo hemos sido redimidos. Por eso es el nombre más excelente. Porque es el nombre que nos ha reconciliado con el Padre. Hágase esta pregunta: ¿querrá Dios que la gente se pierda? Dice que Dios en su paciencia ha esperado a que nosotros, la iglesia, salgamos a anunciar el nombre que redime. ¿A usted le agrada la misericordia que Dios ha tenido con usted? ¿Agrada que también sea agradable írsela a brindar a otros? Amén. Así que, habiendo recibido esta palabra, todavía me quedo corto para terminar de enseñar por qué el nombre de Jesús es el más excelso. Tendría que hablar de ángeles, de demonios, y lo vamos a hacer, y lo veremos continuo este domingo. Pero por lo pronto, gocémonos en que nosotros, siendo el ser espiritual más débil, ahora por la sangre de Cristo, aunque somos débiles, tenemos acceso al Padre de los cielos, porque Él es nuestro alivio, y Él es nuestro Padre bueno. Amén. Póngase en sus pies, por favor. Vamos a orar dando gracias al Señor por esa salvación tan grande. Démosle gracias a Él con todo el ánimo, con todo el deseo. Padre bueno, el nombre de Jesús, Señor, es el nombre que hemos venido a exaltar hoy, Dios. Porque en ese nombre, Señor, es que nosotros nos podemos congregar, y en ese nombre, Señor, nosotros hemos sido limpios de toda maldad, Señor. Ni siquiera, Señor, en tu nombre, en el otro nombre, Señor, que es el nombre de Jehová, el cual diste a conocer a través de la ley, Señor, ni siquiera en ese nombre pudimos ser redimidos, Dios. Mas en ese nombre vino una palabra que nos mostró el pecado. La ley muestra nuestro pecado, muestra nuestra condición. Padre bueno, danos la vida hoy en el nombre de Jesús. Al que viene hoy por primera vez, Señor, y no había escuchado que en el nombre de Jesús era libre de toda culpa, Señor, ayúdalo para que hoy sea redimido de toda culpa, de toda suciedad, Dios bendito. Padre bueno, obra, Señor, obra, Dios bendito. Obra en nosotros, Señor, que nosotros atesoremos el nombre de Jesús, Dios bueno. Clame conmigo, por favor. Padre, ayúdanos, Dios, a atesorar el nombre de Jesús. Ayúdanos, buen Padre, a que nosotros permanezcamos fieles a ese nombre, bendito Padre. Que no lo desprestigiemos, Señor. No nos avergonzamos del Evangelio que es en el nombre de Jesús, porque ese Evangelio es para salvación de los oyentes, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, glorifícate hoy en medio de la iglesia, Señor. Glorifícate hoy en medio de nosotros, buen Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias por la redención en el nombre de Jesús. Tú has venido, Señor, a quitar toda condena. El Hijo de Dios no vino para condenar, vino para salvar al que estaba perdido, Señor. Padre bueno, obras, Dios, en nosotros, obra en nuestro espíritu, Señor. Levanta hoy tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Celestial, gracias damos, Dios, por ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús nos congregamos. En el nombre de Jesús hemos sido redimidos. En el nombre de Jesús hoy estamos aquí presentes, Señor, libres de toda culpa, Señor, libres de toda maldad, Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, buen Padre. Gloria a Él por ese nombre que es sobre todo nombre. Bendito eres, Dios. Señor, gracias por el nombre que es bendito. Gracias por el nombre que es santo, Dios. Gracias, Dios bendito, por el nombre, Señor, que hemos sido redimidos. Gracias, buen Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ahora, en el nombre de Jesús, vamos a participar de su santa cena, de la cena del Señor, recordando que Él es nuestro alivio, que Él es nuestro bálsamo. Él nos ha traído tranquilidad, nos ha dado la paz que el mundo no puede dar, nos ha acercado al Padre. Gracias, Señor. La palabra del Señor dice en el versículo 27 del capítulo 11 de Primera de Corintios: de manera que aquel que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo,
y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Comer indignamente el pan y beber indignamente la copa es muy fácil de entender. Es cuando nosotros no confiamos que por la sangre de Cristo Jesús yo he sido redimido, quiere decir que esa copa no significa algo para mí, pero hoy la palabra nos ha estimulado a comprender que por esa copa, esa sangre, usted y yo somos limpios de toda culpa, de todo pecado. Esa es la buena nueva para usted, que usted hoy se puede acercar al Padre. Crea en el nombre del Señor Jesús y usted es limpio de toda maldad. Y el pan del cual participamos es el pan que comemos, que es su palabra, y por esa palabra tenemos vida en su nombre. Así que ya no es más un Dios lejano, sino que es Dios con nosotros. Es Emmanuel. Eso es lo que disfrutamos. Mi amado, por favor no se deje acusar por el enemigo. Jesús vino a salvar. Honestamente, ¿será que hay un pecado más grande que la gracia del Señor? Jesús dice que Él pagó por todas las culpas. No se deje acusar del enemigo, no se deje sacar de la fe de Cristo. Y si hoy es la primera vez que usted recibe este mensaje, viva por esa palabra. Solamente en Cristo usted tiene salvación. No pretenda decir, participaré cuando sea bueno. Mi amado, la sangre no fue para los buenos, fue para los malvados. Yo podría decir que yo soy el primero. No me considero bueno, por eso acudo a su sangre para poder ser justificado en Cristo Jesús. Él es mi alivio. ¿Se siente acusado? Jesús es su alivio. Crea en Él y participe dignamente y con toda fe. Tal vez piense usted también, no, pero es que no tenía un tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo, mi amado. Ame al Señor y arrepiéntase de sus pecados. Vuelva su mirada a Él y beba y coma de Él. Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida eterna. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él volverá y volverá por su iglesia, por sus redimidos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios, oramos por el pan y por la copa, Señor, los cuales participamos de ellos haciendo memoria de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Dios. Solo tú eres digno.
tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a Gracias, postrarme, Dios eterno. vine a decir Solo tú eres nuestro que eres Dios. mi Solo tú, Señor, eres digno. Solo tú eres grande, Padre Santo, gracias, Señor, por tanta misericordia, Señor. Gracias, Dios. eres asombroso para mí. Gracias, Dios. Señor, tú eres el gran yo soy. Y no hay nadie como tú, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por la muerte en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por no haberte bajado de la cruz como te decían los insensatos, Dios. Si tú te hubieses bajado, Señor, no podríamos estar aquí celebrando la vida, Dios. Señor, gracias por cada hombre y cada mujer que están aquí presentes, que creen en ti, Señor, que se han arrodillado ante ti, Señor, que guardan tu presencia, Señor. Gracias. Padre Celestial, gracias por la esperanza que nos has brindado, Dios. Un día tú regresarás, Dios, y nosotros estamos dando la vida, Señor, para poder caminar en ti, Señor. Gracias por aquellos hombres y mujeres que han predicado tu gracia, Señor, que no han dado la ley, Señor, para que la gente se acerque a ti,
sino que simplemente han usado la ley como el mecanismo para mostrar la condición, Señor. Gracias por esos hombres y mujeres que han confiado en que tu palabra de misericordia tiene vida y ha obrado, Dios bendito. Gracias por ellos que están aquí presentes, Señor, porque un día les predicaron a algunos, Señor, a mí también me predicaron, Señor, y la palabra obra, Señor. Gracias, Dios, gracias por habernos enseñado tanta misericordia, Dios bueno. Gracias, Dios bendito, gracias, soberano Cristo, gracias, Dios bueno. Nosotros estamos aquí para exaltarte y bendecirte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, gracias. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Señor Espíritu Santo, llena a cada uno, Dios. Llénalos, Dios. Llena, Señor, a cada uno del que te está pidiendo el Espíritu. Tú dices, pidan el Espíritu y yo daré. Entonces, Señor, bendice a los que lo piden, Señor. Porque nosotros sin el Espíritu no podemos vivir, Señor. Bendice, bendice, Señor. Bendice con tu Espíritu. Tú dijiste que oráramos, que tú nos darías la mejor porción, y la mejor porción es el Espíritu de Dios en nosotros. Obra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi buen Dios. Gracias, Señor Jesús. Hay un precio que nunca pagaremos, es estar en la cruz, lo cual nosotros merecíamos. Por eso nosotros decimos, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad Gracias, Señor. sobre esa cruz. Buen Dios, gracias. Gracias, Señor. Señor, no me canso de darte gracias, Dios. Mi vocabulario es limitado para expresar mi gratitud hacia ti, Señor. Gracias por todos los que pueden participar de tu presencia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Porque tú has muerto, como leímos en Hebreos, para después venir por los santificados. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Gracias, buen Padre. Gracias. Padre Santo, damos gracias por habernos permitido rendir el culto a tu nombre, Señor. Hoy oro a ti, Señor, para que tú bendigas, Dios. Tú eres el dueño de la bendición. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a todos y cada uno de los que hoy han venido, Señor. Bendícenos, Señor, en nuestro entrar, en nuestro salir, Señor. Bendice nuestro caminar, Dios bueno. Bendice, Señor, la iglesia, Dios. Que venga la bendición sobre la iglesia, Señor. Que el Espíritu triunfe, Señor. Que sigamos guardando la fe, Señor. Aunque hayan dificultades, Señor. Que guardemos la fe, Señor. Que seamos la iglesia con el Espíritu vivo, Señor. Que seamos una iglesia viva, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, buen Padre. Gracias, Señor. Padre, oramos por todos aquellos que hoy no pudieron venir a rendir el culto, Señor. Entre ellos mi esposa y la vida de Jason, Señor. Gracias porque tú nos fortaleces, Dios. Bendice a la iglesia, Señor. Que tu nombre sea conocido a través de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén.